al tema 4 de TBE, técnicas básicas de enfermería. En este tema vamos a ver las úlceras por presión. Sus siglas son UPP, por lo que la vais a estar viendo a lo largo del todo el tema, ¿vale? Cuando escuchéis UPP, pues ya sabéis que son úlceras por presión. Vamos a ver, el sumario del tema es la etiología de las UPP, clasificación y localización de las UPP, prevención de las UPP y tratamiento de las UPP, úlceras por presión, ¿vale? Bien, vamos a ver la etiología. ¿Qué es esto? Las úlceras por presión son lesiones localizadas en la piel o en el tejido subyacente como resultado de una presión. Las UPP suponen un problema de salud en diferentes ámbitos, centros sanitarios, residencias de ancianos y domicilios, etc. Las úlceras se producen por unos agentes causales, y una serie de factores predisponentes que contribuyen o facilitan su aparición. Los agentes causales que pueden desencadenar una úlcera por presión son la presión, que es la fuerza perpendicular a la piel como consecuencia del peso corporal que comprime los tejidos situados entre dos planos duros como son las superficies óseas y la cama, el sillón, camilla, etc. Los motivos principales del exceso de presión durante un tiempo prolongado son que el paciente esté encamado, los puntos de apoyo de sondas y catéteres, la presencia de arrugas en las sábanas o que existan restos de comida u objetos entre el paciente y la superficie de apoyo. Bien, fricción. Se produce por fuerzas horizontales y paralelas a la piel. Al desplazar la piel hacia los lados, los capilares son estrangulados, produciéndose el mismo efecto que la presión. Los motivos principales de la fricción son arrastrar a un paciente en una cama o silla cuando se le moviliza, los movimientos de deslizamiento sobre superficies rugosas. Por eso es muy importante que las sábanas no tengan arrugas. ¿Veis aquí los movimientos? Disculpadme, ya sabéis que tengo perros y muchas veces se ponen a ladrar sin que yo lo pueda evitar, sobre todo los días como hoy, que estamos con tormenta y vendaval y están un poquito asustados. ¿Vale? Continuamos. Cizallamiento. Es la combinación de los movimientos de fricción más presión. Al combinar las dos fuerzas se producen úlceras en muy poco tiempo. ¿Vale? Aquí vemos la fuerza de cizallamiento, sería como en diagonal. La presión, la fricción y el cizallamiento producen una obturación de los capilares arteriales, disminuyendo el riego sanguíneo, una isquemia, y provocando un déficit en el aporte de oxígeno a los tejidos de la zona de los capilares comprimidos, anoxia tisular, que si se mantiene desencadena la muerte celular. Los factores predisponentes que favorecen la presencia de una úlcera por presión son múltiples y pueden aparecer de forma individual o combinada. Entre ellos están la humedad. Su exceso en la piel produce maceración, lo que facilita la aparición de una úlcera por presión. Los elementos que con mayor frecuencia producen humedad son la incontinencia urinaria y la fecal, que además de producir maceración, tiene una acción irritante sobre la piel. El exceso de sudoración. Los fluidos procedentes de drenajes que, al igual que la orina y las heces, producen irritación y maceración de la piel. El deficiente secado tras la higiene del paciente. El exceso de aplicación de cremas hidratantes. Causas vasculares. Las patologías que cursan con disminución del flujo sanguíneo tisular pueden favorecer la aparición de úlceras por presión. Entre otras, destacamos el shock, las situaciones de hipotensión mantenida y la arteriosclerosis, que produce un aumento de las resistencias vasculares al paso de la sangre y por tanto dificultad en el riego sanguíneo. Causas nerviosas. Los pacientes con problemas de movilidad tienden a permanecer en la misma posición durante tiempo prolongado. Algunas enfermedades neurológicas cursan con espasticidad, rigidez muscular, lo que supone una situación postural que permite que la presión actúe con especial intensidad sobre las articulaciones deformadas. La pérdida de sensibilidad propicia la disminución de la percepción del dolor y presión. Por tanto, el paciente no cambiará de posición, lo que favorece la aparición de una úlcera por presión. Causas endocrinometabólicas. En general, retrasan la cicatrización de la úlcera.
las deficiencias nutricionales que cursan con adelgazamiento por una disminución del grosor del tejido subcutáneo que actúa a modo de almohadilla entre dos planos duros. Es decir, si tiene una deficiencia nutricional y el paciente está muy delgado, muy delgado, muy delgado, pues el tejido subcutáneo es más débil, por lo tanto no actúa de almohadilla y favorece la aparición de úlceras por presión. Entonces, tanto la obesidad, que implica un exceso de tejido adiposo subcutáneo poco vascularizado, facilita la aparición de una úlcera por presión, como la deficiencia nutricional, es decir, la de excesiva delgadez del paciente. Ambos extremos facilitan las úlceras por presión. La anemia facilita la aparición de una úlcera al favorecer la hipoxia. Los déficits hídricos que impiden la hidratación de la piel, por lo que disminuyen su elasticidad y su función principal como barrera frente a agresiones externas. La diabetes, ya que cursa con procesos vasculares con déficit de flujo en zonas localizadas, las cuales resultan propicias para desarrollar una úlcera por presión. Las situaciones de fiebre, que aumentan los requerimientos metabólicos, nutrientes, oxígeno en nivel celular, por lo que fomenta una situación de anoxia más temprana. Las alteraciones cutáneas. Cualquier alteración de la piel, edemas, la sequedad de la piel, la disminución de la elasticidad, etc., puede favorecer la aparición de úlceras por presión. Otras causas. Edad avanzada. Se produce una disminución de las protecciones naturales de la piel, lo que favorece la aparición de las úlceras por presión. Esto normalmente se une a la disminución del ejercicio físico y mayor tendencia a la sedestación. Agentes farmacológicos con acción inmunosupresora, como la radioterapia, corticoides y citostáticos, retrasan la cicatrización, sobre todo en úlceras infectadas. Inmovilidad por dolor, fatiga o estrés. En general, los grupos de pacientes con mayor riesgo de sufrir una úlcera por presión son los enfermos comatosos, geriátricos y diabéticos, los enfermos neurológicos, los enfermos con trastornos del aparato locomotor que precisan tracciones o férulas por el rozamiento sobre la piel que éstas producen. Y importante, antes de avanzar a la siguiente página, destacar las palabras de vocabulario, porque cualquier minucia puede entrarte en una preguntilla tonta, tipo test del examen. Entonces, hipoxia, ¿qué es? Es el déficit de oxígeno en los tejidos. Anoxia, ¿qué es? Falta de oxígeno en las células, tejidos y órganos. Desnutrición infantil. Los niños con enfermedades crónicas, desnutrición severa o en fase terminal y prematuros extremos por la fragilidad de la piel, también son población en riesgo de padecer úlceras por presión. Importante, todos estos datos, aunque aparezcan en pequeñito en el margen derecho del libro, son susceptibles de caer en preguntas de examen tipo test. Bueno, yo digo tipo test porque las pruebas libres en Andalucía son tipo test. No sé si en otras comunidades autónomas lo harán así o mezclarán con preguntas de desarrollo, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta. Clasificación y localización de las úlceras por presión. Según el European Pressure Ulcer Advisory Panel, Sistema Europeo de Clasificación de las Úlceras por Presión, las UPP se clasifican en 4 grados o estadios conforme avanzan en profundidad. Úlcera por presión de grado 1 o eritema no blanqueable. La piel permanece íntegra, aún no hay herida, pero hay una lesión eritematosa relacionada con la presión que no palidece con vitropresión o presión digital. Es decir, cuando lo presionamos con un dedo, no se pone blanco, sino que se queda rojo. En pieles oscuras puede manifestarse con coloraciones azuladas o moradas. ¿Ok? Bien, aquí nos indica que la vitropresión o diaoscopia es una técnica diagnóstica que consiste en presionar sobre ciertas lesiones de la piel con un cristal para evaluar su comportamiento ante una presión. Bueno, claro, con un cristal porque a veces con el dedo no lo puedes ver lo que hay debajo. ¿Ok? Venga, seguimos. De grado 2. Consiste en la pérdida parcial del espesor de la piel
Afecta a la epidermis y a la dermis. Se caracteriza por la aparición de una equimosis, sangrado interno o cardenal, que puede acompañarse de zonas abrasivas o por la formación de ampollas subepidérmicas, flictenas, como aparece aquí en la figura 5. ¿Veis? Ya hay un cambio en la piel, hay una formación, una ampolla, y esta sería la de grado 2. Vamos a ver la de grado 3. En este grado ya existe una afectación que profundiza en el tejido subcutáneo y se acompaña de necrosis, pero sin sobrepasar la fascia muscular, lámina de tejido que envuelve los músculos. ¿Veis? Aquí ya pues es más profunda la úlcera, aunque aún no ha traspasado la fascia muscular. Y tenemos la úlcera de grado 4, que en este grado hay una destrucción total del grosor de la piel que profundiza en tejidos subyacentes como el músculo, tendón, cápsula articular, vasos sanguíneos, nervios e incluso hueso. Cuidado, ojito, porque, bueno, imágenes no aptas para personas sensibles. Entiendo que si estás estudiando te cae, pues no te va a impresionar, pero yo lo advierto por si acaso. Tanto el grado 3 como el grado 4 pueden acompañarse de una serie de alteraciones como son esfacelo. Es una capa necrótica superficial de consistencia muy blanda, viscosa y de color blanco o grisáceo o amarillento que se adhiere al lecho de la úlcera. Está compuesto por células muertas, fibrina, colágeno, elastina y exudados procedentes de la herida. Escara. Es una placa necrótica de composición similar al esfacelo, pero más deshidratada y por tanto de consistencia dura. El color es negruzco y está fuertemente adherido al lecho de la úlcera. Para valorar la úlcera hay que retirar el tejido necrótico. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una escara y para valorar el estado de la úlcera, si ha llegado al hueso, si ha traspasado eh, la fascia muscular, pues hay que levantar esto, la escara. Infección. Las úlceras por presión de estos grados son fácilmente infectables por diversos microorganismos, fundamentalmente bacterias y hongos, sobre todo si se acompañan de esfacelos o de escaras. Habrá que sospechar que la úlcera está infectada si presenta mal olor, exudados purulentos, bordes inflamados o si el paciente tiene fiebre u otra causa que lo justifique. En la descripción y valoración de una úlcera hay que observar el grado, el tamaño, si presenta tunelizaciones o trayectos fistulosos, los bordes y en qué estado se encuentra la piel perilesional, es decir, la que está alrededor de la lesión. ¿Veis? Aquí tenéis un pequeño esquema de dónde afecta a qué profundidad los tipos de úlcera, del 1, del 2, del 3 y del 4. Las zonas del cuerpo humano más susceptibles de desarrollar úlceras por presión son el sacro, los glúteos, los talones, el pliegue interglúteo, el trocánter y los maleolos. Las zonas de mayor riesgo de localización de las úlceras por presión, según la posición del paciente, se detallan a continuación. En decúbito supino, el occipital, los omoplatos, los codos, el sacro, los talones y en menor medida las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y de los dedos de los pies que pueden llegar a sufrir úlceras por presión por el roce con las sábanas. Importante porque esto también es pregunta de examen, ¿vale? Te puede caer una preguntilla tonta de, por ejemplo, ¿en qué posición está colocado el paciente si presenta úlcera por presión en el sacro y los talones? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, normalmente si te sabes es una pregunta un poco trampa, porque claro, te dicen de cúbito supino porque se supone que ya tienes que saber cuál es la posición de cúbito supino, que es boca arriba. Entonces, claro, en la pregunta
te están preguntando realmente dos cosas para saber si sabes en qué zonas del cuerpo aparecen las úlceras y si te sabes las posiciones anatómicas de los pacientes. Bueno, continuamos. Decúbito lateral. En la oreja, en el omoplato, acromión, las costillas, las crestas ilíacas de la cadera, el trocánter mayor del fémur a la altura de la cadera y los cóndilos femorales en la rodilla, los maleolos y también el lateral del pie. ¿Veis? Muy bien, pues memorizad el dibujo, la postura y todos los puntos de roce para que, si os lo pregunta, pues sepáis contestarlo. Decúbito prono. La frente, los pómulos y las orejas, si la cabeza está girada hacia un lado. Las mamas en las mujeres, las crestas ilíacas, el pubis, los genitales en los hombres, las rodillas y los dedos de los pies. Sedestación, occipital, los omoplatos, los codos, el sacro, las tuberosidades isquiáticas, los huecos poplíteos y los talones. A ver, las úlceras por presión iatrogénicas se producen por el roce continuo de los dispositivos terapéuticos, sondas, catéteres, etcétera, o por la presión que estos producen en los tejidos tanto externa como internamente. Iatrogénico en griego, iatros significa médico y génesis significa creación, por lo que el término iatrogénico se refiere a cualquier enfermedad o lesión producida o derivada de actos médicos. Los dispositivos y las zonas donde se producen las úlceras por presión con mayor frecuencia son la nariz, debido al roce o la presión de la mascarilla de oxígeno y la sonda nasogástrica; las orejas, por la presión de los sistemas de administración de oxígeno, mascarillas o gafas nasales; labios, lengua y mucosa traqueal, por la presión de tubos endotraqueales; meato urinario, pene y vulva, por roce o presión de la sonda vesical; muñecas, codos y tobillos, por los elementos de sujeción mecánica; y cualquier zona en contacto con férulas o escayolas y por el despegado brusco o frecuente de los espadatrapos y apósitos. En puntos de inserción de drenajes, catéteres o recorridos de los equipos de goteo. En los glúteos o el sacro por el roce con la cuña. Y vamos a ver las escalas de riesgo de las úlceras por presión. La mejor medida para prevenir las úlceras por presión es identificar los factores de riesgo en los pacientes y tomar las medidas necesarias para evitar o disminuir el daño. Para ello se han diseñado una serie de escalas de valoración de riesgos de úlceras por presión, que sus siglas son EVRUPP, ¿vale? Evaluación de riesgos de úlceras por presión. Son un instrumento que analiza los factores de riesgo en el paciente, asigna una puntuación y establece una predicción o probabilidad de que el paciente desarrolle una UPP en función de los parámetros considerados en la escala. Existen más de 40 escalas de valoración de riesgos, entre escalas de adultos y niños, muchas de ellas adaptaciones o complementos de otras ya existentes. De todas ellas, solo algunas están validadas en cuanto a su valor predictivo de aparición de una úlcera por presión. La primera escala que se publicó fue la escala de Norton en 1962. También pregunta de examen. Posteriormente se modifica y se desarrolla nuevas escalas como la de Waterloo o la de Braden, ambas en 1985. Yo digo Braden porque lo leo así en castellano tal cual está, pero bueno, se puede decir Braden también. Esta última, muy empleada hoy en día, consta de 6 subescalas, 3 que miden factores relacionados con la presión y 3 que cuantifican la tolerancia de los tejidos en dicha presión. En España también se han desarrollado varias escalas, algunas con validaciones muy positivas como la escala EMINA 1998 o la NOVA 4 en 1994, ambas desarrolladas a partir de escalas previas. En cuanto a las escalas para pacientes pediátricos, las más conocidas son la escala de Braden-Q en el año 96 o la escala NSRAS del año 97 para el riesgo cutáneo. Para que el uso de las escalas de evaluación de riesgo de las úlceras por presión sea eficaz, es necesario emplear escalas validadas
evaluar el riesgo en el momento del ingreso en todos los pacientes y reevaluar a intervalos periódicos y aplicar las medidas preventivas adecuadas a los resultados de la escala. ¿Vale? Aquí tenéis la escala de Braden, la puntuación, donde un punto es completamente limitada, 2 puntos muy limitada, 3 puntos ligeramente limitada y 4 puntos sin limitaciones. Aquí os dice la clasificación de riesgo, es el rango de puntuación de 6 a 23 puntos, el alto riesgo, puntuación menor o igual a 12 puntos, riesgo moderado, puntuación entre 13 y 14 puntos y bajo riesgo, pues depende de la edad. Puntuación mayor de 15 y 16 puntos para pacientes menores de 75 años. Puntuación entre 15 y 18 puntos para pacientes con 75 años o más. Sin riesgo, de 19 a 23 puntos. Para homogeneizar la valoración y que la asignación de la puntuación sea igual para todo el personal, se intenta evitar así la subjetividad de la valoración. Se suele acompañar de instrucciones de asignación de puntuación como figura en las escalas de valoración de riesgos. Esta es la más utilizada actualmente en medios asistenciales como hospitales, residencias geriátricas y atención domiciliaria. ¿Vale? Así que os haré una tarjetita con la escala de Braden para que la tengáis a mano y sea mucho más fácil memorizarla. Así como la escala de Norton, que también viene aquí. Y haré también la tarjetita de la escala de Norton. ¿De acuerdo? ¿Cómo se previene? Bueno, prevención de las úlceras por presión. Se basará en un análisis del riesgo personalizado a cada paciente. Se emplean las evaluaciones de riesgo diseñadas por el centro sanitario y se reevalúan con la frecuencia adecuada en función del estado del paciente. La valoración de las escalas nos proporciona información sobre el valor del riesgo y las puntuaciones de la escala. A partir de estas puntuaciones, la prevención irá encaminada a evitar o disminuir cada uno de los agentes causales y factores predisponientes que hace que los pacientes puedan llegar a desarrollar una úlcera por presión. Se registran todas las actividades que se realizan, de manera que podamos evaluar los resultados de las medidas adoptadas y modificar la planificación cuando sea necesario. Bien, vamos a ver las medidas de prevención para disminuir o eliminar la presión, que es uno de los principales agentes causales de las úlceras. Para minimizar los daños se adoptarán las siguientes medidas: movilización precoz, cambios posturales, evitar la posición de Fowler en pacientes sin tono muscular que puedan resbalar frecuentemente hacia los pies de la cama, produciendo cizallamiento. En la posición de sedestación se realizarán movilizaciones horarias y si el paciente puede, se le animará a que realice ligeros cambios en los apoyos cada 15 minutos. Evitar apoyar al paciente sobre lesiones ya establecidas. Determinar el personal necesario para realizar movilizaciones y utilizar los dispositivos de movilización disponibles para evitar el arrastre del paciente. Mantener la alineación corporal del paciente, esté sentado o acostado. Revisar continuamente el estado de la piel, los puntos de apoyo. En caso de riesgo de úlcera debidas a la presión en la cabeza, no utilizar dispositivos tipo anillos, flotadores, rodetes de algodón, etcétera, debido al riesgo de generar un edema circular que aumentaría el riesgo de úlcera por presión. Se intentará hacer coincidir los cambios posturales con otras actividades como la higiene, las horas de medicación, etcétera, para minimizar las molestias al paciente y evitar programar cambios en las variaciones de turno o durante las horas de las comidas de los pacientes. Siempre registrar el procedimiento en la hoja de cuadrícula o rueda horaria. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de registro horario de cambios posturales. Uso de superficies especiales para el manejo de la presión. ¿Vale? Incluso se comercializan unos colchones de aire que son los colchones antiescaras para personas que, bueno, pues están encamadas y no y tienen un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. Luego, protecciones locales ante la presión. También hay dispositivos locales como el sistema de botín para proteger talones, que son unos apósitos especiales con una
con un gel, una esponjita o un gel para que no tenga tanta presión el talón o el codo. Vigilar siempre las sondas y los catéteres. Si el paciente porta drenajes, sondas o catéteres, hay que vigilar siempre el punto de apoyo para que no queden nunca debajo del paciente y no traccionen de la piel. Hay que movilizarlos con frecuencia para variar el punto de presión. Para evitar la humedad, pues ya sabéis que hay que secar bien la piel del paciente después de la higiene, no arrastrar, sobre todo en zonas de prominencias óseas o de lesión, vigilar que no sude en exceso, la incontinencia si se hace pipí, recoger, cambiar rápidamente, con mucha frecuencia, usar dispositivos colectores de drenajes adecuados, que no haya fuga de líquidos, emplear productos barrera como pastas o cremas protectoras. Luego, los cuidados generales de la piel. Pues hay que realizar una higiene adecuada de la piel cuando sea preciso utilizando jabones neutros y un buen secado exhaustivo. No aplicar ningún tipo de solución alcohólica como colonia, perfume, etcétera. Examinar el estado de la piel a diario, sobre todo en los momentos de higiene y en los cambios posturales. Registrar el estado de la piel, grado de hidratación, coloración, cualquier lesión antigua o nueva, describiendo el tamaño, profundidad y aspecto. Mantener una hidratación adecuada de la piel mediante cremas o aceites en cantidad adecuada para no favorecer la humedad y la maceración. Luego, llevar un control del estado nutricional del paciente. Ya sabemos que tanto la desnutrición como el sobrepeso son factores de riesgo importantes en la formación de úlceras. El personal de enfermería y especialmente los TKEs deben llevar a cabo las siguientes medidas. Revisar que el paciente coma la dieta pautada. Avisar ante cualquier problema con la ingesta y averiguar los motivos por los que el paciente no come, porque no le guste, no puede masticar, está desganado, etcétera, para tomar las medidas adecuadas lo antes posible. Controlar el peso del paciente y su evolución. Concienciar a la familia de la importancia de que el paciente coma todo lo que se le da y solo lo que se le da en el hospital y conseguir su colaboración. Es importante formar a los pacientes y familiares en la ejecución y seguimiento de los cuidados para garantizar su continuidad una vez que el paciente llegue a su domicilio. Tratamiento de las úlceras por presión. La primera medida curativa es la prevención. Ante la aparición de una úlcera por presión es fundamental evaluar el plan de prevención y corregir los aspectos sobre los que podamos actuar para extremar las medidas adoptadas y disminuir o eliminar las causas que la produjeron, permitiendo así que el tratamiento curativo de la úlcera sea lo más eficaz posible. Los objetivos generales en el tratamiento de las úlceras son los siguientes. Eliminar o reducir los agentes causales y los factores predisponentes. Identificar el grado de la úlcera por presión. Evitar la extensión y demás complicaciones de la úlcera por presión. Promover la cicatrización de la úlcera. Para ello, el tratamiento de las úlceras debe incluir un protocolo de actividades en función del grado de la úlcera por presión. Para las de grado 1, lavar con agua jabonosa, aclarar con solución salina, aplicar ácidos grasos en forma de gotas o pulverizaciones, disminuir la presión de la zona extremando las medidas preventivas y empleando dispositivos de alivio de la presión. Para las úlceras de grado 2, lavar con suero fisiológico, evitando el lecho de la herida. Aclarar con solución salina. Secar minuciosamente la piel que bordea la lesión, nunca tocar el lecho. Aplicar apósito hidrocoloide sobre la lesión. Si la lesión presentara flictena, ampolla, se protege con un vendaje hidrocoloide. Y el protocolo de tratamiento de las úlceras por presión de grado 3 y 4 son los siguientes. Eliminar el tejido necrótico por desbridamiento quirúrgico. Aplicar colagenasa o favorecer la autólisis con hidrogel o hidrocoloide. Desbridamiento es la eliminación del tejido muerto o necrótico. En el desbridamiento quirúrgico, recortar el tejido necrótico en sentido centro de herida a exterior. Recoger el material instrumental. Registrar características de la herida, coloración, medidas, incidencias, etc. Aplicar dispositivos reductores de presión. Incentivar al paciente
y cuidadores en prevención y cuidados. Los materiales generales de cura pues son los siguientes. Apósitos hidrocoloides. Están compuestos con una gran capacidad de absorción del exudado, mantienen una humedad adecuada y favorecen el desbridamiento autolítico. Se suelen combinar en el mismo apósito con otras sustancias y no se pueden emplear en heridas infectadas. Apósitos de hidrogel. Sustancias con alto contenido de agua para úlceras con escaso o nulo exudado. Al hidratar el tejido necrótico favorece su desbridamiento y estimulan la granulación. Apósitos de alginato. El alginato es un polímero obtenido a partir de ciertas algas que se emplea en úlceras con gran exudado. Estos apósitos controlan el exudado, hidratan el lecho de la úlcera, tienen cierto poder desbridante y favorecen el tejido de granulación. Apósitos de espuma de poliuretano. Se emplean para favorecer un ambiente húmedo, disminuyen la presión y la fricción y aumentan la capacidad de desbridamiento autolítico. Apósitos impregnados de plata. La plata se combina con otras sustancias en los apósitos por su efecto bactericida de amplio espectro. Puede emplearse en apósitos o en crema. Apósitos de matriz de colágeno. Pertenecen al grupo de apósitos bioactivos. Se emplean en heridas en fase de granulación sin signos de infección. Aceleran el proceso de cicatrización. Colagenasa. Enzima capaz de romper el colágeno, deshaciendo el tejido necrótico y activando los procesos celulares que eliminan este tejido y activan la epitelización. Las funciones del TCAE en las curas de las úlceras por presión. Pues el TCAE colaborará en todo el proceso de la cura con el personal de enfermería en función del estadio de la úlcera. Sus funciones son reconocer los riesgos del paciente de padecer una úlcera por presión, lesiones asociadas a la fricción o por cizalla, preparar el material, utensilios de cura, medicación necesaria, gasas y apósitos, etc. Proporcionar al personal de enfermería el material necesario según se vaya precisando en los tratamientos protocolizados con técnica estéril. Acomodar al paciente para dejarlo en la posición indicada según el plan de cuidados posturales. Finalizada la cura, recoger todo el material y seguir los protocolos de limpieza y desinfección del centro. Controlar el almacén para que haya productos y material de cura suficiente. Así que esta sería nuestra función. Y con esto llegamos al final del tema 4 relativo a las úlceras por presión. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Regálame un like, comparte y si no estás suscrito todavía te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te avisemos cuando esté disponible el siguiente vídeo. Recuerda que subiré también preguntas tipo test de cada tema y luego de toda la asignatura completa. Muchas gracias, futuros TKS.